Los Miserables. Tomo 2. Cosette. Libro primero. Waterloo. Capítulo 7. Napoleón de buen humor. El emperador, aunque enfermo e incómodo a caballo, por un padecimiento local, no había estado nunca de tan buen humor como aquel día. Desde por la mañana, su impenetrabilidad sonreía. El 18 de junio de 1815, esta alma profunda, cubierta de una máscara de mármol, centelleaba ciegamente. El hombre que había sido sombrío en Austerlitz, estaba alegre en Waterloo. Los más grandes predestinados tienen estas contradicciones. Nuestras alegrías no son más que sombras. La sonrisa suprema pertenece a Dios. Ridet Caesar, Pompeius Flevit, decían los legionarios de la Legión Fulminatrix. Pompeyo esta vez no debía llorar, pero es cierto que César reía. Desde la víspera, por la noche, a la 1, explorando a caballo con Bertrand, entre la lluvia y la tempestad, las colinas inmediatas a Rossomme, satisfecho al ver la larga hilera de los fuegos ingleses que iluminaba todo el horizonte desde Frischemont hasta Braine-l'Alleud, le había parecido que el destino, emplazado por él para un día fijo en el campo de Waterloo, era puntual a la cita. Había detenido su caballo y permaneció inmóvil algún tiempo, mirando los relámpagos y escuchando el trueno, y habíase oído aquel fatalista murmurar entre dientes estas palabras misteriosas. Estamos de acuerdo. Napoleón se engañaba. No estaban ya de acuerdo el destino y él. No había dedicado ni un minuto siquiera para el sueño. Todos los instantes de aquella noche se habían señalado para él con una alegría. Había recorrido toda la línea de las avanzadas, deteniéndose en algunos puntos para hablar con los centinelas de caballería. A las 2:30, cerca del bosque de Hougomont, había oído el paso de una columna en marcha. Había creído, por un momento, en el retroceso de Wellington. Había dicho a Bertrand: es la retaguardia inglesa, que se dispone para levantar el campo. Haré prisioneros a los 6.000 ingleses que acaban de llegar a Ostende. Hablaba con expansión. Había encontrado la inspirada elocuencia del desembarco del 1 de marzo, cuando mostraba al gran mariscal el aldeano entusiasta del Golfo Juan, exclamando: y bien, Bertrand, he ahí ya el refuerzo. La noche del 17 al 18 de junio, se burlaba de Wellington. Este pequeño inglés necesita una lección, decía Napoleón. La lluvia redoblaba. Tronaba, mientras el emperador hablaba. A las 3:30 de la madrugada, había perdido una ilusión. Algunos oficiales, enviados para explorar el campo, le habían anunciado que el enemigo no hacía ningún movimiento. Nada se movía. Ni una sola hoguera del campamento había sido apagada. El ejército inglés dormía. El silencio era profundo sobre la tierra. Solo había ruido en el cielo. A las 4, las avanzadas le llevaron un aldeano que había servido de guía a la caballería inglesa, probablemente a la brigada de Vivian, que iba a tomar posiciones en el pueblo de Ohain, al extremo izquierdo. A las 5, 2 desertores belgas le habían referido que acababan de dejar su regimiento, y que el ejército inglés esperaba la batalla. Tanto mejor. Había exclamado Napoleón. Más quiero arrollarlos, que hacerlos retroceder. Por la mañana, en la cuesta que forma el recodo del camino de Plancenoit, había echado pie a tierra en el fango, había hecho que le llevaran de la granja de Rossomme una mesa de cocina y una silla de aldeano, se había sentado, con unas de paja por alfombra, y había desplegado sobre la mesa el mapa del campo de batalla, diciendo a Soult: bonito tablero de ajedrez. A consecuencia de las lluvias de la noche, los convoyes de víveres atascados en los caminos hundidos, no habían podido llegar por la mañana. Los soldados no habían dormido, estaban mojados y en ayunas. Lo cual no impidió a Napoleón decir alegremente a Ney: tenemos 90 posibilidades sobre 100. A las 8, llevaron el desayuno al emperador. Había invitado a varios generales. Mientras desayunaban, se estuvo refiriendo que Wellington, la víspera anterior, había asistido a un baile dado en Bruselas, en casa de la duquesa de Richmond, y Soult, rudo hombre de guerra con rostro de arzobispo, había dicho: el baile es hoy. El emperador había bromeado con Ney, que decía: Wellington no será bastante necio como para esperar a vuestra majestad. Tal era por otra parte, su costumbre. Se chanceaba fácilmente, dice Fleury de Chaboulon.
El fondo de su carácter era un humor festivo, dice Gourgaud. Decía con frecuencia chistes, más bien caprichosos e ingeniosos, dice Benjamin Constant. Estas humoradas de gigante, vale la pena de que se insista en ellas. Llamaba a sus granaderos los gruñones. Les pellizcaba las orejas, les tiraba de los bigotes. El emperador no cesaba de chancearse con nosotros. Es la frase de uno de ellos. Durante la misteriosa travesía de la isla de Elba, Francia, el 27 de febrero, el bergantín de guerra francés Zephyr encontró en alta mar al bergantín Inconstant, donde Napoleón iba oculto, y habiéndole pedido noticias del emperador, este que llevaba aún en aquel momento en su sombrero la escarapela blanca y amaranta sembrada de abejas, adoptada por él en la isla de Elba, había tomado riendo la bocina y había respondido él mismo. El emperador continúa perfectamente. Quien ríe de tal forma está familiarizado con los acontecimientos. Napoleón había tenido varios accesos de esta risa durante el desayuno en Waterloo. Después del desayuno, se había recogido durante un cuarto de hora. Luego, dos generales se sentaron sobre las de paja, una pluma en la mano, un pliego de papel sobre las rodillas, y el emperador les había dictado el orden de batalla. A las 9, en el instante en que el ejército francés, escalonado y puesto en movimiento en 5 columnas, desplegaba sus divisiones en 2 líneas, la artillería entre las brigadas, las bandas de música en cabeza, batiendo marcha con el redoble de los tambores y el sonido de las trompetas, destacándose sobre el horizonte aquel poderoso, vasto, alegre, inmenso mar de cascos, de sables y de bayonetas, el emperador, conmovido, exclamó por 2 veces. ¡Magnífico! ¡Magnífico! Desde las 9 a las 10:30, todo el ejército, lo que parece increíble, había tomado posiciones y se había ordenado en 6 líneas, formando, para repetir la expresión del emperador, la figura de 6 Vs. Algunos instantes después de la formación del frente de batalla, en medio de este profundo silencio de principio de tempestad que precede a la pelea, viendo desfilar las 3 baterías del 12, destacadas por orden suya de los 3 cuerpos de Erlon, de Reille, y de Lobau, y destinadas a iniciar la acción, atacando a Mont Saint-Jean, donde está la intersección de los caminos de Nivelles y de Genappe, el emperador tocó familiarmente el hombro de Axo, diciéndole: «He ahí 24 guapas chicas, general». Seguro del éxito, había alentado con su sonrisa, a su paso por delante de él, a la compañía de zapadores del primer cuerpo, designada por él mismo para hacerse fuerte en Mont Saint-Jean, tan pronto como fuera tomada la aldea. Toda esta serenidad había sido solo turbada por una palabra de altiva piedad. Al ver a su izquierda, en un lugar donde hoy existe una gran tumba, agolparse con sus magníficos caballos los admirables escoceses grises, dijo: «Es lástima». Luego, había montado a caballo, se había dirigido hacia Rosome, y había escogido para observatorio un estrecho montecillo de césped a la derecha del camino de Genappe a Bruselas, que fue su segunda estación durante la batalla. La tercera estación, la de las 7 de la tarde, entre la Belle Alliance y la Haie Sainte, es terrible. Es un cerro bastante elevado que existe aún y tras el cual se había agrupado la guardia en un declive de la llanura. Alrededor de este montecillo, las balas rebotaban sobre el empedrado de la calzada hasta Napoleón. Como en Brienne, sobre su cabeza silbaban las balas y las granadas. Casi en el lugar en que se hallaban las pezuñas de su caballo, se han recogido balas oxidadas, viejas hojas de sable, y proyectiles informes roídos por el orín. Escabra Rubigine. Hace algunos años, desenterraron allí mismo un obús del 60, aún cargado, cuya espoleta se había roto al ras de la bomba. En esta última estación fue donde el emperador dijo a Lacoste, labriego hostil, despavorido, que iba atado a la silla de un húsar, volviéndose a cada descarga de metralla, y procurando ocultarse detrás de Napoleón. «Imbécil. Es vergonzoso, vas a hacerte matar por la espalda». El que escribe estas líneas ha hallado en el resbaladizo declive de este cerro, removiendo en la arena, los restos del cuello de una bomba, casi deshechos por el óxido de 46 años, y pedazos de hierro que se rompían entre sus dedos como varas de saúco. Las ondulaciones de las llanuras diversamente inclinadas donde tuvo lugar el encuentro de Napoleón y de Wellington, no son ya, nadie lo ignora, lo que eran el 18 de junio de 1815.
Al tomar de este campo fúnebre los materiales con los que hacerle un monumento, le han quitado su relieve real, y la historia, desconcertada, ya no se reconoce en él. Para glorificarlo, lo han desfigurado. Wellington, al visitar Waterloo 2 años más tarde, exclamó: «Me han cambiado mi campo de batalla». Allí donde está hoy la gran pirámide de tierra coronada con un león, había una cresta, que, hacia el camino de Nivelles, bajaba en rampa practicable, pero que por el lado del camino de Genape, era casi un escarpado. La elevación de este escarpado puede aún medirse hoy por la altura de los dos montículos de las dos grandes sepulturas que encajan el camino de Genape a Bruselas. Una de ellas, la tumba inglesa, a la izquierda. La otra, la tumba alemana, a la derecha. No hay tumba francesa. Para Francia, toda esta llanura es un sepulcro. Gracias a las mil y mil carretadas de tierra empleadas en el cerro de 150 pies de altura y de media milla de circuito, la meseta de Mont Saint-Jean es hoy accesible por una pendiente suave. El día de la batalla, especialmente por la parte de la Haye Sainte, era de áspero y escabroso acceso. Su vertiente era allí tan inclinada, que la granja situada en el fondo del valle, centro del combate, quedaba muy por debajo de la vista de los dos cañones ingleses. El 18 de junio de 1815, las lluvias habían formado aún torrenteras en aquellas asperezas, el cieno dificultaba la subida, y no solo se trepaba con dificultad, sino que se llegaba a encenegarse. A lo largo de la cresta de la meseta, corría una especie de foso imposible de adivinar para un observador lejano. ¿Qué foso era este? Digámoslo. Braine-l'Alleud es una aldea de Bélgica. Ohain es otra. Estas dos aldeas, escondidas ambas en las desigualdades del terreno, estaban unidas por un camino de cerca de 1,5 leguas, que atraviesa una llanura de nivel ondulante y a menudo entra y se hunde entre las colinas como un surco, lo que hace que en diversos puntos este camino sea un barranco. En 1815, como hoy, este camino cortaba la cresta de la meseta de Mont Saint-Jean, entre las dos calzadas de Genape y de Nivelles, solo que hoy está al nivel de la llanura. Entonces era una hondonada. Le han tomado sus dos taludes para formar el cerrillo monumento. Este camino era y es aún una zanja en la mayor parte de su recorrido. Zanja algunas veces de 12 pies de profundidad, y cuyos taludes, demasiado escarpados, se desmoronaban aquí y allá, sobre todo en invierno bajo las lluvias torrenciales. Algunos accidentes había habido allí. El camino era tan estrecho a la entrada de Braine-l'Alleud, que un viajero había sido aplastado por un carro, como lo constata una cruz de piedra levantada cerca del cementerio, donde se lee el nombre del que murió, el señor Bernard de Breye, comerciante en Bruselas, y la fecha del accidente, febrero de 1637. Era tan profundo en la parte de la meseta de Mont Saint-Jean, que un aldeano Mathieu Unicaise, había sido aplastado en 1783 por el hundimiento del talud, como lo probaba otra cruz de piedra desaparecida en los desmontes, pero cuyo pedestal caído se ve aún hoy en la pendiente del césped, a la izquierda de la calzada entre la Haye Sainte y la granja de Mont Saint-Jean. En un día de batalla, este camino hondo y pantanoso, de cuya existencia nada daba señal, rodeando la cresta de Mont Saint-Jean, formando un pozo, en la misma cima del repecho, una trampa oculta entre las tierras, era invisible, es decir, terrible.